El año era 2008. La guerra por el poder y el control del mercado mexicano se disputaba entre el Cártel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y los temibles Zetas. Estos últimos habían conseguido en base a su extrema violencia controlar una cuarta parte de los territorios del país, haciéndolos un gran referente en el territorio mexicano. Su poder y saña eran tan grandes que se independizaron como brazo armado del Cártel del Golfo. Como consecuencia de conflictos con sus socios, se terminó dividiendo en dos bandos la delincuencia organizada en México. Por un lado, estaban los temibles Zetas, en conjunto con el Cártel de los hermanos Beltrán Leiva, y por el otro, se encontraba el Cártel de Sinaloa, así como sus antiguos socios, el Cártel del Golfo. La situación ya estaba saliéndose demasiado de control de las manos del gobierno. Ya no se daban abasto, y esto generaba mucho miedo y pánico a los habitantes mexicanos, al punto de dejar pueblos fantasmas por la terrible inseguridad que invadía a los habitantes de ciudades fronterizas. Fue ahí que el gobierno empezó a requerir de nuestros servicios nuevamente. Gracias al gran poder económico que manejaban estos cárteles, tenían comprados a muchos policías, así como fuerzas federales, por lo que decidió formar un escuadrón para operaciones especiales. Esto con el fin de poder mermar las finanzas de sus operaciones, así como detenciones estratégicas de cabecillas para mermarles el control. Año 2010, Operación Fénix. En vísperas del año del 2010, nos informaron que seríamos requeridos para una misión encubierta. Teníamos que hacer trabajo de inteligencia, ya que se buscaba mermar la producción de estupefacientes que financiaban la guerra entre cárteles. Nos indicaron que iríamos a la sierra en busca de laboratorios clandestinos. Como les conté en la historia pasada, nosotros nos dedicábamos principalmente a trabajo de inteligencia. Evitamos el conflicto y siempre buscábamos asegurar las posiciones con el menor número de bajas posibles. En esta ocasión, nos mandaron a Sinaloa. El cártel a cargo de Joaquín, el Chapo Guzmán, estaba creciendo demasiado a pesar de la guerra que tenía con los Zetas, así que debíamos frenarlo de alguna forma. Su poder había crecido tanto que la demanda ya superaba la oferta que Colombia les ofrecía, así que mandaron a gente desde México hacia Colombia para poder aprender a cultivar y cosechar los estupefacientes, esto con el fin de poder sembrarla en México. Claramente, esto no le gustó al gobierno, así que nuestro grupo se encargaría de localizar sus plantíos, así como destruirlos y detener a los implicados en este proceso. En junio de ese mismo año, fuimos convocados para ser informados sobre esta operación. Tendríamos que adentrarnos. Era un pequeño escuadrón de 4 miembros y nuestro comandante. Entre menos personas conformaban este grupo, había más probabilidades de no ser descubierto. Esta era una tarea difícil, ya que la población de Sinaloa es muy agradecida con el capo sinaloense, ya que les ha ayudado muchísimo económicamente, en especial a aquellos habitantes que estaban sumergidos en la extrema pobreza, y cualquier movimiento o personas extrañas que estos vieran harían que sus radares se encendieran y nos expondrían inmediatamente. Así que nos hicimos pasar por turistas. Fue así que nos embarcamos en esta nueva misión. Llegamos a un pueblo en Sinaloa y empezamos a dar vueltas por el lugar, tratando de buscar espías o vigilantes, mejor conocidos como halcones, sin levantar la más mínima sospecha. Como la vez pasada, otra vez me tocó coincidir con mi compañero. Esta vez ya se le veía más tranquilo y confiado. Incluso hasta se veía emocionado por volver a la acción después de un descanso obligatorio que tuvimos tras una operación. Fue así que de madrugada, con la mayor discreción posible, nos adentramos a la Sierra Madre Occidental. En esta ocasión, no había trabajo de inteligencia previo que nos diera indicaciones de dónde podrían tener oculto su laboratorio. Solo teníamos el dato de que estaban trabajando esta nueva modalidad de sembrar ellos mismos los estupefacientes. Así que nos alistamos y salimos rumbo a la frondosidad de la sierra. La noche era larga y oscura. Teníamos que ir sin mucha visión. Empezamos a caminar por el cerro. Estuvimos avanzando durante un par de horas a pie. Vimos que había una especie de camino de terracería, lo cual indicaba que constantemente pasaban vehículos por ahí. Así que seguimos ese rastro, pero de forma lateral. En el camino nos topamos a un par de personas, seguramente gente del crimen organizado, que estaban vigilando que no hubiera nada extraño tratando de pasar por el rumbo. Los evitamos fácilmente. Normalmente, este tipo de personas que cuidan son gente del pueblo que el cártel recluta y los mantiene alertas con sustancias nocivas. Aunque no son muy listos bajo el efecto de estas, sí que pueden llegar a ser muy violentos y hostiles, así que pasamos con cuidado para que no nos detectaran. Seguimos avanzando un par de kilómetros más hacia adentro y encontramos algo. Había un campamento. Se lograban ver unas pequeñas carpas y había un par de sujetos armados. El primer paso estaba completado. Logramos localizar el campamento. Sin embargo, aún teníamos que encontrar el laboratorio, ya que a simple vista no se apreciaba. En primera instancia, nuestro comandante nos dijo que seguramente lo tenían escondido en otra parte cerca de ahí, así que rodeamos el lugar en busca de algún rastro. Seguimos avanzando un par de metros más y 100 metros más adelante lo vimos.
Había una pequeña carpa, la cual estaba cerrada con lonas, así que no podíamos asegurar qué es lo que estaba adentro. Estuvimos vigilando un par de minutos, sin embargo, no parecía haber movimiento, así que decidimos ir a echar un vistazo, ya que no parecía que nadie lo estuviera custodiando. Sigilosamente, mandaron a uno de mis compañeros, mientras los demás vigilábamos que no viniera nadie. Tras un par de segundos, entró y salió para avisarnos que no había nadie dentro, y nos hizo señas para que fuéramos. Lo que encontramos nos dejó atónitos. Nos entrenan para pasar por cualquier tipo de situación y no sentir el menor miedo. Sin embargo, aquello que vimos, simplemente debo de decir que me dio escalofríos. Dentro había un altar gigantesco de la Santa Muerte. Este era conformado por una figura de la calaca de color rojo, la cual tenía alrededor 3 velas moradas encendidas. Esto nos alertó mucho, ya que se veía que las habían puesto hace poco y seguramente regresarían pronto los delincuentes. Así que tras ver esto, en primera instancia, nos salimos para esperar un par de horas más hasta que viéramos que ya no vendría nadie. Este altar que encontramos estaba en medio y al fondo en el centro del lugar. Había varias mesas de madera y tambos de plástico, los cuales estaban cerrados, y muchos restos químicos regados por todas partes. Esto precedido por un olor insoportable que olía muy mal. Tras unos minutos de ver que nadie venía, dejamos un compañero a 10 metros de ahí para avisarnos por si venía alguien, otro en la entrada de la carpa y el resto entramos a revisar. Nos dirigimos hacia los tambos, que era lo principal que nos interesaba revisar, y al abrirlos, un hedor penetrante nos hizo terminar tosiendo. Dentro del tambo había un líquido corrosivo, como un tipo de ácido, y en su interior parecían huesos en desintegración. Fue ahí que caímos en cuenta. Aquello no era un laboratorio de elaboración de estupefacientes, sino que era un lugar donde se dedicaban a desaparecer los restos disolviéndolos. Tras la primera impresión que nos dejó en shock total, procedimos a seguir buscando qué más había adentro, pero solo había lo mismo, ácidos corrosivos y material químico para llevar a cabo estas atrocidades. También encontramos un par de bolsas con estupefacientes, pero una cantidad chica, así que supusimos que tal vez lo usaban como una pequeña bodega también, o algo por el estilo. De pronto, se empezó a sentir un frío intenso en el lugar, como si la temperatura hubiera caído abruptamente de la nada, incluso al punto de que nos dieron escalofríos. De la nada, sentimos una presencia y con el rabillo del ojo logramos ver que una sombra se movió. Pensamos que habíamos sido descubiertos, así que tratamos de localizar a quien sea que estuviera con nosotros para inmovilizarlo y que no alertara a sus compañeros. Sin embargo, cuando por fin logramos verlo con claridad, nos dimos cuenta que esa sombra no era humana. Era un ser como de 2 metros de alto, la cual nos observaba desde un rincón. Nos quedamos en completo shock, ya que no sabíamos qué es lo que estaba pasando. No se le veía ropa como tal, solo era una sombra de forma humanoide, bañada totalmente de negro. Tenía una especie de pico como de águila y unos ojos rojos, como si estuviera viendo el mismo infierno. Tras esto, pensamos que lo mejor era retirarnos y no armar alboroto, pero cuando tratamos de retroceder, este empezó a emitir un sonido como de un graznido. Esto sí que nos representaba un problema, ya que seguramente alertaría a los delincuentes. Salimos rápidamente con la esperanza de que aquella cosa no nos siguiera. Ya venía en camino el compañero que habíamos dejado vigilando a las afueras, diciendo que habían escuchado un ruido extraño, que qué era lo que estaba pasando. Seguramente si él lo logró escuchar, significaba que los delincuentes que tenían su campamento unos metros, muy probablemente también lo escucharon y vendrían a ver qué estaba ocurriendo. Así que rápidamente nos desplegamos hacia los laterales de la sierra para que no nos pudieran encontrar. Nos escondimos en una parte donde consideramos que sería difícil que nos encontraran y ahí aguardamos. Pasaron las horas y vimos linternas. Se habían dado cuenta de nuestra presencia y nos estaban buscando. Afortunadamente, encontramos una pequeña cueva, la cual tapamos con ramas con la intención de camuflajearnos y que no nos vieran. Afortunadamente, no lograron dar con nosotros, pero eso significaba que estaban enterados de nuestra presencia. Así que dejamos que pasaran un par de horas y cuando ya no vimos señales de movimiento, decidimos salir. Buscamos una ruta alterna y empezamos a bajar la sierra. No es la primera vez que algún trabajo de espionaje sale mal y nos descubren moviéndonos. Sin embargo, aquella criatura que vimos en la carpa me dejó con más miedo que los mismos delincuentes como tal. Terminamos de bajar la sierra e informamos de la situación a nuestros superiores. Les dijimos que habíamos encontrado un laboratorio y un campamento. Sin embargo, el laboratorio como tal no era de producción de estupefacientes, sino de desaparición. Tras nuestro informe, rápidamente se montó un operativo al día siguiente para desmantelar el campamento e investigar más a fondo ese laboratorio que habíamos encontrado. Por la tarde, subimos escoltados por varias unidades del ejército mexicano. Los llevamos a donde habíamos encontrado el lugar, pero ya estaba abandonado. Se llevaron los paquetes que habíamos encontrado con estupefacientes, así que no logramos incautar nada. Sin embargo, ahí dejaron los tambos confirmando que en su interior había restos.
No quisimos mencionar nada respecto a la extraña sombra que encontramos y el altar de la Santa Muerte, porque estaba de más. No ayudaría nada en el informe y no queríamos que pensaran que nuestra salud mental estaba empezando a estar comprometida tras varias operaciones. Sin embargo, sé que lo que vimos no era nada normal. Seguramente era una especie de ente protector que tenían ahí para alertar sobre posibles intrusos en la carpa. Ya me había topado con cosas extrañas antes, pero esta fue de las más cercanas que tuve con algo paranormal. Eso, sin contar lo crudo de ver el interior de aquellos tambos azules. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra ejército para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.